bastante bien hasta aquí y nos encontramos con estos tres ejemplos que son, yo diría, ejemplos de aspirantes a discípulos, es decir, personas a las cuales el Señor les pidió que lo siguieran en un caso y en dos casos, personas que ellos mismos desearon seguir al Señor por su cuenta, por su propia determinación. Pero este seguir al Señor no es tan simple, no es tan superficial como a veces se entiende, ¿no? Yo sigo a Cristo, pero aquí el Señor Jesucristo coloca estos tres ejemplos para que podamos entender de qué se trata, lo que significa verdaderamente ser un discípulo del Señor. Estos tres aspirantes a discípulos con los que Jesús se encontró en su camino cuando comenzaba su viaje definitivo a Jerusalén, nos presentan tres tipos de personas con diferentes motivos o razones para seguir al Señor. Eso es, en términos generales, lo que podríamos afirmar en una sola frase. Son tres tipos de personas con diferentes motivos o razones para seguir al Señor. Dice la Escritura, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Notan que son tres personas con tres diferentes motivaciones y los dos últimos presentan ciertas excusas antes de seguir al Señor. Y el primero es el distinto en este sentido porque él mismo toma la determinación previa sin que siquiera el Señor lo haya llamado directamente para seguir al Señor. Sin embargo, cada uno tiene ciertas cosas, ciertas motivaciones, ciertas razones que no son las correctas y por eso el Señor los coloca como ejemplo para enseñar sobre el discipulado. Estos tres hombres diferían entre sí en su disposición. El primero tenía una disposición absoluta. Parece audaz e impulsivo, determinante en su disposición de seguir a Jesús. Te seguiré a donde quiera que vaya. Fíjense cómo de la forma en que lo dice. Se parece un poco a lo que Pedro dijo. ¿Recuerdan? Cuando le dijo, Señor, no te dejaré o te seguiré aún hasta la muerte. Es decir, no te dejaré bajo ninguna circunstancia. Esa es una determinación que parece buena, más aún cuando viene de un escriba, como lo vemos según el relato de Mateo. Sin embargo, es una determinación sin considerar el costo que esto significaba. Por tanto, el primero tiene una determinación audaz e impulsiva. Te seguiré donde quiera que vayas. El segundo parece un poco modesto y reflexivo, es decir, analiza un poco más la situación. No va inmediatamente adelante, le dice, Señor, te seguiré, sino que el Señor le dice, sí, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Hay una razón que él coloca delante para decir, todavía no es el tiempo. Es más reflexivo. Entonces, en esa disposición no tiene la misma disposición que el primero. Está convencido que debía seguir a Jesús, pero dudaba un poco si era el momento preciso en que tenía que hacerlo, como lo indica su respuesta. Señor, te seguiré, pero permíteme ir primero y enterrar a mi padre. El tercero parece cauteloso y más calculador. Este es más cauteloso que el anterior, que el segundo. Así que inferimos de su deseo de suavizar las cosas primero con sus parientes. Dice, versículo 60-61. Dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Necesito arreglar algunas cosas en la casa, porque no solo se refería a despedirse, chao, ¿cierto? Como nosotros lo entendemos, sino arreglar algún tipo de situación que no estaba muy bien. Entonces, voy primero a arreglar estos asuntos y luego te seguiré. Entonces, su disposición no era tan fuerte, digamos, para tomar el mandato del Señor de seguir. Además, estos hombres diferían, como puede deducirse, en sus sentimientos también. Es decir, en los sentimientos que manifestaban respecto a lo que demandaba, lo que el Señor pedía, que era seguirlo.
en los riesgos que corrían de quedarse cortos en el discipulado, quizás. El punto principal de la narración es esta, en definitiva. El primero iba, sin duda, camino de una seria decepción, porque se atrevió a decir anticipadamente: yo te voy a seguir a donde sea que vayas, bajo cualquier circunstancia, pero calculó mal el costo. Entonces era de un deseo quizás genuino, podríamos decir, pero que tenía una motivación errada. Se imaginó un camino fácil hacia el reconocimiento, la fama y el prestigio al seguir a Jesús, porque ya que lo sigue tanta gente, entonces yo quiero ser también su discípulo, ser parte de ese reconocimiento público que yo veo que él tiene. El segundo fue sin darse cuenta, digamos, colocando como una excusa que era peligrosa, una excusa que más adelante la vamos a desarrollar más, que eran las razones por las cuales era peligrosa. Sentía que había algo más importante ahora que era urgente atender. Versículo 59. Señor, déjame que primero, miren lo que dice, vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme. Y él dijo, déjame que primero entierre a mi padre. Fíjense la diferencia cuando se encuentra con Mateo, con Leví, ¿cierto? Que estaba en el banco de los impuestos. Le dice, sígueme. ¿Y qué es lo que dice la Biblia que hizo Mateo? Dejándolo todo, le siguió. Cuando pasa por al lado del mar de Galilea, ¿cierto? En la costa del mar de Galilea, y le dice a Pedro y Juan que lo siguieran, Jacobo también que lo siguiera, y ellos dejando las redes, le siguieron. Y eso habla de inmediatez al momento. Pero aquí este hombre dice, sí, en realidad no hay problema, pero primero tengo que ir a enterrar a mi padre. El tercero, aunque no muy consciente de ello, estaba intentando un compromiso que seguramente sería desastroso, porque ¿qué pasaba si volvía a su casa y no arreglaba la situación? No iba a seguir nunca a Jesús. Es decir, iba a haber una dilación muy grande en cuanto a tiempo y en cuanto a prioridades. El apóstol Pablo diría, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otras palabras, si entraste a la milicia, entonces continúa y no te enredes en las cosas que están alrededor de ti en los negocios de la vida. En este caso, una situación que él tenía que arreglar entre los suyos. El primero, que fue objeto de nuestro estudio anterior, era el escriba aparentemente valiente, recuerdan, y dispuesto a todo para seguir al Señor, versículos 57 y 58. De él aprendemos en términos prácticos que las condiciones providenciales de la nueva vida son absolutamente distintas a lo que imaginamos. Es decir, si hay una lección que aprendemos y la podemos elaborar en una sola frase o reducir a una sola frase, aprendemos que las condiciones providenciales de la nueva vida, de seguir a Jesús, son absolutamente distintas a lo que imaginamos. Porque él imaginó que con eso ganaría reconocimiento, fama y prestigio entre la gente. Pero Jesús le dijo, ¿de verdad crees eso? Mira, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Eso suena totalmente contrario a lo que tú te imaginas que tendría que ser. Las audaces proposiciones de este escriba fueron recibidas con el patético anuncio de lo que implicaría su aceptación después. Jesús le dice, en otras palabras, mi camino es duro, solitario y abnegado. Yo que soy el Hijo de Dios, que soy el Dios hombre, ¿cierto? Utilizando la palabra que tanto le gustaba usar, Hijo del hombre, yo que soy el creador de todas las cosas, no obstante no tengo un lugar propio donde recostar mi cabeza. Las aves del cielo, los animales, tienen eso, tienen ciertas guaridas donde poder cobijarse, pero yo no tengo nada. Este es el camino por el cual voy. ¿Quieres seguirme? Segundo, los seguidores de Cristo fueron advertidos de que debían vivir enteramente con Él y para Él. Eso es lo que dice, por ejemplo, Marcos 3:14, cuando dice que llamó así a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Y eso de estar con Él significaba también ver las condiciones en las cuales Él vivía. Recuerden en Juan capítulo 1, por ejemplo, cuando Jesús llama a sus primeros seguidores, algunos fueron, entre ellos Pedro y Juan, y fueron y le dijo, ¿dónde moras, maestro?, le preguntaron. Y Él le dijo, vengan y vean.
Y fueron, y vieron. ¿Y qué vieron? No vieron una casa de lujo, no vieron nada de eso, ¿cierto? Sino un lugar humilde donde él estaba. Por tanto, este era el camino que debían seguir. Como diría Pedro en su primera carta, pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Este es el camino del discípulo. El camino del discípulo es el camino del maestro. Y en tercer lugar, lo tercero que sacamos como enseñanza, los creyentes deben saber que desde el mismo momento en que comienzan a seguir a Jesús, quedan excluidos los honores, las alabanzas humanas, las ganancias, ¿cierto? Y las facilidades que nosotros pensamos que se debiesen encontrar al seguir a Cristo. Como el propio Pablo diría, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De tal manera que aquí el punto es que el primer hombre estaba convencido de que seguir a Jesús le traería muchas ventajas. Pero Jesús le dice, mira, no hay ninguna ventaja en seguirme. Desde el punto de vista terrenal, no había ninguna ventaja. Entonces, el punto es que el Señor quería que él pusiera su mirada en lo que realmente importa, lo que trasciende todas las cosas. Y ahí sí hay ventaja de seguir a Cristo. Ahora entonces volvemos nuestra atención a los dos siguientes personajes que aparecen aquí que encontró en el camino. De estos, uno fue llamado imperativamente porque el Señor le dijo, sígueme, y el otro tomó la iniciativa, te seguiré, Señor. Sin embargo, la gran lección que nos enseñan ambas instancias es que ese claro e imperativo llamado de Cristo que resuena en el corazón y en la conciencia, y aquí está la palabra clave, tiene prioridad sobre todo lo demás. Esta es la esencia de lo que va a enseñar Jesús a través de estos dos ejemplos del versículo 59 al 62. El llamado de Cristo a seguirlo, a ser su discípulo, tiene prioridad sobre todas las demás cosas que podamos imaginar aquí en la tierra. Por tanto, es una cuestión de prioridades. Es una elección entre lo transitorio y lo eterno. Y eso es muy interesante. ¿Qué es lo que quieres? Al seguirme a mí no vas a encontrar ventajas terrenales, pero al seguirme a mí vas a encontrar ventajas celestiales. ¿Entiendes? Al priorizar otros deberes tuyos aquí en la tierra, no vas a tener las ventajas celestiales. O sea, es una u otra. Es una elección entre lo transitorio y lo eterno, entre lo temporal y lo trascendente. Estas dos personas ponen excusa y cada una de ellas da cuenta de lo que tenían en su corazón. Notemos como ninguno de los dos, de los que se nos habla aquí, obedece inmediatamente al llamado. El primero fue imperativamente llamado por el Señor, lo que implicaba cierto grado de evidencia en su vida. Seguramente el Señor lo estaba observando y dice, este hombre probablemente lo reconoció como el Mesías a Jesús, pero todavía no estaba preparado para poder seguirlo efectivamente. El segundo tomó él la iniciativa, pero había algo que primero debía hacer. Por eso cuando se le llamó, se excusaron ambos por no cumplir. Lo hicieron sobre la base de algo que parecía tener un derecho previo. Uno instó a un deber doméstico. Señor, te seguiré, pero deja primero que vaya y entierre a mi padre. El primero tenía un padre muerto para enterrar. El segundo tenía un círculo familiar que aún no sabía nada sobre su nuevo llamado a un trabajo superior, entonces quería ir a arreglar ciertas cosas que habían allí en su contexto. Por tanto, el uno tenía un deber doméstico como excusa, el otro tenía un afecto doméstico como excusa. Un sentimiento hacia las personas que estaban cercanos a él. Ahora, la vida familiar como la ve Jesús, en el primer caso, es solo para el presente y no para la eternidad. Y ahí está el punto central. Cuando nosotros leemos el versículo 59 y el hombre responde a Jesús al llamado, sígueme, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, nosotros decimos, es correcto lo que el hombre está diciendo. ¿Qué tiene de malo? No hay ningún problema en eso. Porque eso es lo que la Biblia pide, que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, ¿cierto? Hasta el último momento. Entonces, consistente con la enseñanza de principio moral de la Biblia da en la segunda parte de la tabla de la ley. Sin embargo, lo que Jesús está enfatizando aquí,
y esto es lo que trasciende, que la vida familiar, como la ve Jesús, es solo para el presente y no para la eternidad. Pero seguir a Jesús no es solo para el presente, sino para la eternidad. Ahí está la diferencia. Los intereses y reclamos del mundo espiritual vivo deben tener prioridad sobre el mundo muerto. Conversábamos el otro día con unos hermanos y les decía, ¿se dan cuenta de algo? No sé si el otro día, el martes, estuvimos hablando un poquito de eso, que a mí me quedó dando vuelta eso en mi cabeza. Dice el autor de Hebreos, ¿cierto? Hebreos 11, dice, estos no recibieron lo prometido, pero lo miraron de lejos y confesaron que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra, ¿cierto? Ahora, yo digo, eso es lo que dice la Biblia, que somos peregrinos y extranjeros sobre la tierra. No pertenecemos a este sistema de cosas, eso es lo que dice. Pero ¿cómo vivimos? ¿Me entiendes? Es muy raro porque nosotros tenemos el concepto correcto bíblicamente. La palabra incluso extranjero significa expatriado literalmente en el griego. Entonces está diciendo, esta no es tu patria. Pero ¿por qué vives como si fuera tu patria? Y entonces lo que hacemos nosotros es priorizar. Y cuando priorizamos, ¿qué es lo que colocamos primero? Lo que pertenece a esta patria, de la cual no pertenece. Es muy extraño. Entonces, lo que hacen estas personas es también consistente como lo que nosotros hacemos muchas veces. Ellos dijeron, a ver, Jesús me llamó a seguirlo, pero mi padre está muerto o está a punto de morir, o yo debo cuidarlo hasta que muera. Son todas estas posibles interpretaciones de lo que dice el hombre. Entonces después lo voy a seguir. ¿Qué es lo que está diciendo? Es más importante este mundo que el venidero. En el caso del primer hombre, los dos deberes entraron en conflicto para que pudiera haber una lección para nosotros para siempre. Convocado al más santo de todos los deberes, sígueme, el discípulo es absuelto del más santo de los deberes terrenales, enterrar a su padre. En otras palabras, Jesús está diciendo, hay algo que es mucho más importante y allí debes colocar tu mirada. Cuando evalúas no puedes evaluar lo relativo por lo permanente, por lo que es una realidad eterna. En cuanto al segundo hombre, es evidente que los afectos inferiores, es decir, para sus familiares del corazón natural, estaban forzando su devoción al deber superior en un grado bastante peligroso. Ahí hay un peligro y por eso el Señor los coloca como ejemplo. Los hombres que no pueden fortalecerse contra tales atractivos no son aptos para la obra de Dios. Así de fuerte y directo es la lección. Jesús es un maestro muy exigente y tiene todo el derecho a hacerlo porque Él es el Señor. Hoy nos abocaremos entonces a estudiar más en detalle al segundo aspirante a discípulo. Este es un hombre completamente serio, pero distraído por un conflicto de deberes. Ahí está el punto. Y la verdad es que cuando uno empieza a analizar esto, se da cuenta que nos identificamos mucho con eso. Hay siempre un conflicto de deberes entre lo temporal y lo eterno. Entre la lealtad absoluta a Cristo y la lealtad también a nuestros deberes terrenales. Y prácticamente enuncia el principio de que en todas las colisiones o las luchas que hay entre los deberes que debemos al reino y los que surgen de las relaciones naturales, los primeros deben tener prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Pero ¿cómo hacemos en la práctica? Buscamos primeramente las añadiduras y en segundo lugar el reino de los cielos. ¿Ven? Ahí está el problema. De tal manera que este hombre tenía prioridades equivocadas. El segundo y el tercero también. Y cuando se vio frente a la disyuntiva de servir al Señor imperativamente, lo contrastó con sus deberes como hijo y se inclinó por lo segundo. Por eso titulamos este estudio de hoy El discípulo con prioridades equivocadas o el aspirante a discípulo con prioridades equivocadas. Veamos entonces más de cerca el texto bíblico. Versículo 59. Y dijo a otro, sígueme.
Nada más. Una de las cosas que me llama la atención, lo decía delante en el programa de radio, que siempre el Señor dice eso, sígueme, nada más. No da explicaciones, mira, si tú me sigues vas a tener esto, no da ninguna explicación. Al punto que en un momento, ¿se acuerdan? Los discípulos le dijeron, Señor, lo hemos dejado todo por tu causa. ¿Y qué obtendremos en consecuencia? Porque el Señor le dice, sígueme. Y lo primero que vemos entonces es el llamado imperativo de Jesús. Es un llamado ahora ya. Aquí nos encontramos con otro hombre que seguramente estaba cerca cuando Jesús corrigió al escriba, entusiasta que quería seguir a Jesús a todo evento. Pero del mismo modo como el escriba estaba errado al no considerar el costo de seguir a Jesús, este hombre estaba equivocado en su evaluación de las prioridades cuando se trata de un llamado de Jesús a servir. Jesús tiene para él ese significativo, sígueme, ve tras de mí. Eso es lo que está diciendo. Anda tras mis pasos. El mismo que tuvo para Felipe, para un Mateo, para un Andrés, para un Pedro. Lo primero que implica el llamado es un llamado a una nueva relación. Esto es el concepto sígueme. Hay tres cosas, o al menos 3 o 4 cosas que vamos a ver en este sentido. Me gusta puntualizar porque así van quedando como las frases más digamos, sintéticas en la cabeza y entendemos mejor el estudio. El sígueme implica un llamado en primer lugar a una nueva relación. Porque si ya lo hubiesen seguido, el Señor no le dice sígueme, ¿verdad? Cuando lo llama a una relación con Él, a acercarse a Él. Jesús está llamando a este hombre a andar con Él, vivir con Él, aprender de Él e imitarlo a Él haciendo su voluntad. Ese es el llamado del discipulado. Cuando Jesús nos llama a salvación, no nos llama meramente a decir, bueno, ya ahora no hay problema, ya tienes el cielo asegurado. No. Jesús nos llama a una relación con Él que es nueva, que nunca la habíamos tenido antes. Por eso hablamos de salvación. Hay un momento en que empezamos a relacionarnos con el Señor Jesucristo y entonces este llamamiento que Él nos hace es para andar con Él. Sígueme. Vivir con Él, estar junto a Él. Eso hizo con sus discípulos. Aprender de Él a través no solo de lo que enseña, sino de este proceso de imitación que vamos teniendo al conocerlo a Él. Esa es la razón por la cual estudiamos los evangelios. Y al mismo tiempo imitarlo a Él haciendo su voluntad. No, fíjense una cosa interesante, no es un llamado a la adopción de una religión. Por eso en la medida en que nosotros nos saquemos igual como una cebolla, ¿cierto?, las cáscaras exteriores para que vaya quedando lo más importante adentro, y me refiero a las cáscaras interiores con esas cáscaras tradicionales, religiosas, del cumplimiento de una serie de ceremonias y cosas así, de una forma rígida de establecer el cristianismo. En la medida en que saquemos todas esas cosas, vamos a tener la pureza mayor del cristianismo. No es una relación a una religión, sino un llamado a una relación personal y profunda. Cuando el salmista dice, este es mi Dios o nuestro Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Eso, tengo una relación con Dios. Y cuando lo pluraliza y dice, este es nuestro Dios, está diciendo, tenemos una relación con este Dios. Y es una relación personal y al mismo tiempo es una relación transformadora y profunda. De eso se trata. Entonces Jesús cuando le dice, sígueme, le está diciendo, ven y ten una nueva relación conmigo y una relación tan estrecha y profunda que es indisoluble, una relación que produce transformación y cambios en tu vida en la medida en que esa relación vaya aumentando y además es una relación personal e intransferible. Nosotros podemos decir, Cristo es mi Señor, pero yo no puedo decir Cristo es el Señor de tal persona porque eso es parte de su devoción a Cristo y su relación con Él. Segundo, cuando Jesús dice sígueme, es un llamado a una relación prioritaria, y ahí estamos apuntando al caso. Es el llamado a una relación prioritaria. Primero dijimos, es el llamado a una nueva relación con Jesús. Ahora decimos, es un llamado a una relación prioritaria.
Es decir, la más importante, que está sobre todo otro tipo de relación. Recordemos que es el Hijo de Dios el que está llamando, por lo cual todos los demás deberes deben estar subordinados a esa relación superior. Ese es el punto. ¿Recuerdan cuando el Señor dice, el que no me ama más a mí que a padre, madre, mujer, hijo, hermana y hermano y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo? Ahí está diciendo eso. Es un llamado a una relación prioritaria, es decir, el amor por mí tiene que estar por sobre todos los otros que ustedes tienen aquí en la tierra. Por eso es un llamado a una relación prioritaria. Cuando Jesús dice, sígueme, entonces yo tengo que entender de esa manera ese llamamiento. Tercero, es un llamado a una relación nueva, prioritaria. Y tercero, a una relación con nuevas responsabilidades que antes no tenía. Es un llamado a una relación, a una nueva relación con nuevas responsabilidades. Con nuevas responsabilidades. Antes de conocer a Cristo, ¿qué nos importaba lo que decía la Biblia? Antes de conocer a Cristo, ¿qué nos importaban los deberes morales que la Biblia establece? ¿Qué nos importaban los principios rectores que la Biblia establece para el ser humano? No tenía importancia. Pero cuando nos relacionamos con Cristo, cuando llegamos a Él y cuando escuchamos ese llamamiento de sígueme, entonces entendemos que hay responsabilidades que ahora son nuevas para nosotros, pero al mismo tiempo son aquellas responsabilidades que tenemos que tomar para sí porque pertenecen a esta nueva relación. Todas estas responsabilidades están relacionadas con Jesús. Tenemos que aprender de Él, tenemos que sufrir con Él, tenemos que avanzar hacia Él, estrechando cada vez más esa relación. Nos sometemos a Él, Él es el Señor, nosotros sus súbditos, Él es el Rey, nosotros sus súbditos, Él es el Señor, nosotros sus discípulos. Es decir, esta nueva relación nos habla de responsabilidad. En cuarto, es un llamado a poseer nuevos privilegios. Esto es lo último. Es un llamado a poseer nuevos privilegios. ¿Cuál es el privilegio más grande que tenemos al seguir a Cristo? A ver. ¿Perdón? Ya, muy bien, ese es el privilegio más grande. Y el privilegio más grande visto a través de esa relación trascendente, ¿verdad? Porque ¿cuál es el privilegio más grande a futuro que tenemos? Es estar con Cristo para siempre. Eso no lo teníamos antes. Entonces, cuando Jesús nos dice, sígueme, establecemos una nueva relación que es prioritaria, una nueva relación con nuevas responsabilidades y una nueva relación con nuevos privilegios. Al menos eso implica sígueme, además de muchas otras cosas que podríamos profundizar y reflexionar y sintetizar también algunas cosas importantes. La pregunta entonces que debemos hacernos, ¿entendemos así el seguir a Cristo o no? Y allí, en la práctica, hay una parte teórica y una parte práctica que es cierto todavía necesitamos unirla y obviamente todos estamos en ese proceso de cambio y transformación para llegar a eso. Pero qué bueno es poder pensar en eso, ¿cierto? En lo que significa seguir a Jesús. Lo que Jesús está demandando aquí entonces es una entrega total donde la persona ponga su mirada en aquello que trasciende y no en lo inmanente, donde dé prioridad a lo que verdaderamente importa y coloque subordinadamente todo lo demás bajo aquello. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dicho un día, sígueme. Debemos evaluar entonces si lo estamos haciendo a la manera de Jesús, con todas estas implicaciones y muchas más, como dije, que se pueden derivar de este sígueme. Es un llamado imperativo. Ahora, fíjense, no le dice, yo quiero que me sigas en un año más, sino sígueme. Ahora, es un imperativo presente. ¿Qué ocurre con este hombre? ¿Cuál es la respuesta que él tiene? Y aquí lo segundo que vemos entonces es una excusa aparentemente razonable. Es una excusa aparentemente razonable. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.
La excusa que presenta este hombre es muy plausible, humanamente loable inclusive. Porque veríamos con malos ojos a una persona que dice, bueno, murió mi padre, pero no importa. ¿Verdad? Pero sí vemos con buenos ojos a alguien que dice, murió mi padre y voy a estar con toda la familia, voy a hacer todos los preparativos para la sepultación. Si es que el padre hubiese muerto en el mismo momento, pero vamos a ver que hay algunos teólogos que dicen que probablemente el padre todavía no moría, sino que el hombre quería quedarse hasta que su padre muriera. Pero más allá de todo eso, el punto aquí es que es una buena obra que él quiere hacer. La excusa que presenta este hombre entonces es incluso religiosa y socialmente adecuada según los estándares de la época. Era deber de todo hijo asegurarse de que su padre fuera atendido de manera adecuada en su muerte. Eso lo vemos en Génesis capítulo 25, versículo 9, por ejemplo. Lo vemos también en Génesis 35, 29. Lo vemos en Génesis 49, 29. Ahí vemos ejemplos de personas que enterraron a sus padres y era parte del deber natural que ellos tenían. Solo el sumo sacerdote en Israel y aquellos que habían sido llamados con un voto nazareno, ¿cierto? O nazareo, quiero decir, podían estar excluidos de esto. ¿Por qué? Porque no podían tocar un cadáver. Pero todos los demás tenían el deber fundamental de hacer un buen funeral y enterrar a su padre. Por tanto, aquí tenemos a un hombre prudente, podríamos decir, y preocupado de sus deberes como hijo. Es bueno que él lo haga, pero dijimos que era una excusa razonable, aparentemente razonable. Al respecto se ha escrito bastante sobre si el padre ya había muerto, como dije, y él necesitaba en ese mismo instante ir y hacerse cargo del funeral correspondiente, o si su padre aún no moría, y este hombre estaba excusándose de su deber superior de seguir a Jesús hasta que su padre muriera efectivamente. Esas son las dos posibilidades. Considerando que la costumbre era que el sepelio, el entierro, se realizara inmediatamente, ¿recuerdan a Ananías y Zafira, Hechos 5? Sepultaron inmediatamente a Ananías y después vino la mujer y ya la habían sepultado. Inmediatamente la llevaron a sepultar. De hecho, los judíos tenían una costumbre que decían que no pasaran más de 2 horas para que pudiesen sepultar el cadáver. De tal forma entonces que si esa fuera la realidad y este hombre dijera, Señor, primero tengo que ir a sepultar a mi padre, ¿qué hacía entre la gente que estaba ahí con Jesús? ¿Por qué no estaba sepultando a su padre? Entonces, lo más probable en función de eso es que algunos entienden que esta no era la ocasión. Por tanto, la segunda posibilidad era más real, es decir, que el hombre estaba diciendo a Jesús, hasta que muera mi padre, voy a esperar y luego te seguiré. Es decir, su padre estaba con vida todavía, probablemente ni siquiera enfermo, y entonces él estaba diciendo, bueno, voy a cuidar a mi padre hasta que muera y entonces voy a volver. Todavía nosotros decimos, más loable todavía, ¿cierto? Si era esta segunda posibilidad. Pero en este caso también, y algunos ven esa arista, había un anhelo pecuniario, es decir, de tener la herencia del padre. Y entonces, obviamente, eso significaría que la persona estaría con el padre hasta que muriera, y si era un varón, y a lo mejor algunos especulan que podría ser el hijo mayor, entonces tendría una doble porción de la herencia. Algunos lo ven desde el punto de vista del interés económico que tenía. No sabemos cuál es la situación real, pero sí sabemos una cosa, que en cualquier caso no era más que una excusa. ¿Y eso cómo lo sabemos? Por la respuesta de Jesús. La evaluación que este hombre hace se inclina por aquello que pertenece a este orden de cosas y no a aquellas que trascienden. En el fondo la excusa pasa a ser una tentación, un autoengaño para este hombre. Él estaba racionalizando el llamado de Jesús y poniendo un obstáculo delante para no obedecerlo de inmediato. Esta excusa, déjame primero ir y enterrar a mi padre, está llena de peligros, de muchos peligros. Nunca se sabe que después de haber enterrado a su padre puede salir otra cosa, otro deber que aparecerá igualmente importante.
Y el hombre dirá, bueno, ya enterré a mi padre, pero ahora tengo otra situación que tengo que atender. Y luego otra, y finalmente ya no iba a seguir al Señor. Fijémonos en la gran lección que surge de este incidente. Que cuando se toma este hábito de poner excusas al llamado del Señor, que algunos de nosotros también lo hemos hecho y lo hacemos en algunas ocasiones, de colocar otros deberes apremiantes por sobre el llamado más importante del Señor, esto es un peligro muy complejo, porque no habrá fin para ellos, como dije, si admitimos una vez el principio. Si ahora decimos, mira, ahora es la situación de mi padre, pero mañana será la situación de mi trabajo, pero mañana será otra situación, al final, cuando empezamos así, ya no para. Y por eso es un autoengaño. Tratamos de racionalizar el llamado de Jesús y decir, bueno, yo tengo razones para no seguirte ahora. ¿Se dan cuenta? Si ahora tenemos excusa, mañana la seguiremos teniendo hasta que ya sea demasiado tarde. Podemos convencernos a nosotros mismos que mis deberes terrenales tienen prioridad sobre los celestiales. Sin embargo, eso no cambia la verdad objetiva. ¿Cuál es la verdad objetiva? Que los deberes celestiales o del reino eterno son mucho más importantes que los reinos temporales. Cuando oímos a Jesús, ya sea en una predicación o en el momento de la devoción personal, decir, sígueme, no hay excusa válida para no obedecer de inmediato. Alguien apuntó tres peligros que surgen de esto, tres tentaciones que surgen de esto. Primero, dice, somos tentados a descansar en un discipulado amplio en el cual podemos andar sueltos y no acercarnos y entregarnos a ser más estrictos y entregarnos más completamente al Señor. Somos susceptibles en ese sentido a la comodidad. En el fondo sí, pues yo ya creo en Cristo, no hay problema. Entonces, pero si este cristianismo, mira, yo he sido siempre cristiano así desde mucho tiempo, así que no hay problema. Es decir, en el fondo no estoy dispuesto a escuchar las demandas que el Señor me da respecto a lo que significa verdaderamente ser un discípulo. Entonces amplío el espectro y de esa manera me siento cómodo y evito la entrega incondicional a la demanda de Jesús. Eso es un gran peligro, una tentación. Segundo, estamos tentados a diferir el hacer lo que sabemos que es nuestro deber y posponerlo para otro momento. Cuando nos hayamos librado de tal preocupación y dificultad, cuando hayamos despachado tal negocio, cuando lleguemos a cumplir tal objetivo, entonces comenzaremos a pensar en seguir a Cristo, como Él demanda. Y así somos engañados de todo nuestro tiempo, siendo engañados por estas excusas que nosotros mismos nos convencemos que son correctas y que son razonablemente adecuadas para presentarla delante del Señor. Y posponemos el seguirlo. Tercero, somos tentados a pensar que nuestro deber hacia nuestras relaciones nos excusará de nuestro deber hacia Cristo. ¿Se dan cuenta? Es decir, podemos decir, pero es importante mi relación con mi Padre. Entonces, de esa manera, yo dejo en segundo lugar mi relación con Cristo. Es una excusa plausible, en verdad. Déjame ir y enterrar a mi padre. Déjame cuidar de mi familia y proveer para mis hijos. Y entonces pensaré en servir a Cristo. Mientras que el reino de Dios y su justicia deben ser buscados en primer lugar, dice en estas tres tentaciones Matthew Henry. O sea, podemos convencernos o autoconvencernos, autoengañarnos de que en realidad los otros deberes tienen que estar al mismo nivel o quizás incluso por sobre el nivel de lo que es nuestro deber con el Señor Jesucristo. Esto es propio de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso analizamos las cosas así, por eso hacemos una evaluación de prioridades de esa manera. De hecho, eso es evidente porque amamos los derechos y repudiamos los deberes, ¿cierto? Pero Cristo demanda a los suyos una fidelidad que debe estar por sobre cualquier otro deber terrenal. Y aquí es donde se equivoca este hombre. Quizás tiene un deseo sincero. Yo voy a esperar que mi padre muera, lo voy a atender en todo lo que sea necesario, lo voy a sepultar y luego voy a seguir a Cristo. Quizás sea sincero lo que está diciendo. ¿Cuál es el problema?
que se está autoengañando porque está colocando una excusa. Y cuando llegue el momento, va a colocar otra excusa y así sucesivamente, y pareciera que de esa manera nunca va a seguir a Cristo como es debido. Por eso hablamos primero del llamado imperativo. Jesús no le dice, sígueme si es que tienes tiempo, ¿verdad? No le dice, sígueme si no tienes ningún otro deber. No le dices. No, sígueme, simplemente. Tercero, entonces, ahora la respuesta de Jesús. Y aquí es una respuesta aparentemente irrazonable. La otra era una respuesta a Jesús aparentemente razonable. Esta es una respuesta de Jesús a la respuesta del hombre aparentemente irrazonable. Y parecen duras las palabras. Miren lo que le dice Jesús. Versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué duro, ¿verdad? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo? Jesús es un ser compasivo, lo hemos visto en la Escritura muchas veces. Con el leproso, cuando lo tocó, podía haberlo sanado de lejos, pero lo tocó. Cuando hace cosas extraordinarias que nadie más se atrevía a hacer en favor de las personas. ¿Por qué le habla tan duramente a esta persona? Parece irrazonable su respuesta. A simple vista parece del todo irrazonable y no de acuerdo con su carácter que Jesús habla tan duramente a este hombre. Más allá de las consideraciones y aplicaciones que se han derivado de esta frase aparentemente dura, debemos entender que el espíritu de la respuesta de nuestro Señor puede expresarse así. Siempre debe ser Cristo primero y todo lo demás en segundo lugar. Cristo debe ser siempre primero y todo lo demás en segundo lugar. ¿Dónde tenemos en alguna de las cartas del apóstol Pablo esa verdad? Colosenses, capítulo 1. Y es muy interesante porque Pablo presenta primero a Cristo su carácter glorioso, su grandeza como Dios todopoderoso, como creador, como sustentador de todas las cosas, y luego dice, en consecuencia, cómo debe ser nuestra relación con Él. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Noten los pronombres. Él aparece todo el tiempo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Literalmente en Él se mantienen unidas. Él las sostiene. Y Él, otra vez, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos. Y aquí está la razón final. ¿Qué dice? Para que en todo tenga la preeminencia. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí a este hombre. El deber de enterrar a tu padre es loable, pero no puede estar por sobre el deber de seguirme. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Y por eso le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Algunos dicen que aquí Jesús está aplicando el término muerte espiritualmente hablando y diciendo, bueno, deja que los que no me conocen, los que no tienen una relación conmigo, entierren ellos, muertos espirituales, a los otros muertos. Pero tú tienes un deber superior. Tú tienes un deber superior que es mucho más importante. Cristo debe ser siempre primero y todo lo demás en segundo lugar. Y por lo tanto, y esto es lo segundo, y por lo tanto, debe ser muchas veces Cristo solo y nadie más que Cristo. Esto le está diciendo. Si tu padre es importante, por supuesto que sí. Tienes que honrar a tu padre, por supuesto que sí. Jesús no está yendo en contra del principio. Pero le está diciendo, a veces tienes que estar solo Cristo y nada más que Cristo. Y seguirlo a Él. Cuando Cristo le dice, sígueme, lo sigues y se acabó. No importan los otros deberes que tengas alrededor tuyo. Déjame enterrar a mi padre y luego vendré. No, dice Cristo, primero está tu deber para conmigo. ¿Ven?
Esto es consistente con lo que dice Lucas 14, 25 en adelante. El Señor está demandando fidelidad absoluta y exclusiva. Primero, tu deber para conmigo. Primero, en orden de tiempo. Yo te estoy diciendo, ahora sígueme, ahora me sigues. Y luego, en orden de importancia. Tu relación conmigo y tu deber para conmigo es mucho más importante que lo otro. O sea, hay muchas cosas implícitas allí. Yo lo marqué aquí. Cristo primero, Cristo solo, tu deber con Cristo, primero, en orden de tiempo y en orden de importancia. Todo esto es lo que está implícito en esa frase. Deja que los muertos entierren a tus muertos. ¿Y tú? ¿Se fijan? Ahí está el contraste. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ese es tu deber. Ahora, no está diciendo todo lo demás no tiene ninguna importancia, sino que está diciendo todo lo demás tiene una importancia relativa en comparación a seguirme a mí. El que ama padre, madre, más que a mí no es digno de mí. ¿Alguna vez hemos pensado en lo extraña que es esa afirmación para que un hombre la haga sobre otros? Pero es un judío. Es un hombre que vivió en el primer siglo. Miren la afirmación que hace. Si tú amas más a padre o madre, no eres digno de mí. ¿Cómo? ¿Cómo puede hacer un hombre esta afirmación? Parece extraño, ¿cierto? Este Jesucristo viene a nosotros y nos dice, y a toda la raza humana, y dice, exijo y tengo derecho a exigir tu supremo afecto y tu primera obediencia. Y entonces la gente dice, no, yo no voy a hacer eso. No lo voy a seguir. Todas las demás relaciones están subordinadas a tu relación conmigo, dice Cristo. Todas las demás personas deberían ser menos amadas para ti que yo. No sé si están entendiendo a lo que estamos apuntando. Hay como una demanda sumamente fuerte de parte de Cristo. Ningún otro deber puede ser tan imperativo como el de seguirme. Sígueme. ¿Qué autoridad tiene Él para decirnos eso? ¿Quién es el que se enfrenta a la humanidad y dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí? Y aquí está el punto. Él tiene derecho a decirlo y a plantearlo y a exigirlo por lo que Él es. Por lo que Él es. Porque Él no es un judío más. Porque Él no es un hombre simplemente que vivió en el primer siglo, en la primera parte del primer siglo, sino que es el Hijo de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas y para Él fueron creadas todas las cosas. Él es el creador, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, el Señor es la imagen misma de su sustancia, dice el autor de Hebreos. De tal manera que a ningún ángel le dijo tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, pero al Hijo sí le dice eso. Es decir, cuando entendemos quién es Jesús, entonces debiésemos entender por qué demanda lo que demanda. Y cuando ocurre eso, tenemos que guardar silencio y decir, tú tienes todo el derecho a exigir esto. Porque Él murió en la cruz por nosotros, por lo tanto, todos los demás reclamos disminuyen y se hunden en la nada ante Él. Por tanto, su voluntad es suprema y mi relación con Él es el hecho dominante en todo mi carácter espiritual, moral y práctico. Hermanos, ¿hemos pensado eso? De hecho, todas las demás relaciones y deberes que tenemos en esta tierra, en efecto, son pasajeros y circunstanciales. Todos se acaban con la muerte, ¿o no? Todo. Es tan interesante eso que ni siquiera la familia va a existir en la gloria. Pues las relaciones más importantes que tenemos en esta tierra son relaciones familiares. Pero la relación con Cristo está sobre eso. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Es loable que tú quieras sepultar a tu padre. Yo no estoy en contra de eso. El punto es que una persona superior te está diciendo, sígueme. Y simplemente tú tienes que seguir. Jesús está interpretando el corazón, la motivación que este hombre tiene
para no obedecer inmediatamente su llamado. Jesús conoce perfectamente el corazón de cada persona y las intenciones que hay detrás de las palabras, no solo las palabras que salen de nuestra boca. Jesús sabía que era una excusa para no seguirlo de inmediato. Jesús entendía que era una dilación que este hombre hacía nada más. Cualquier deber terrenal, ni por muy loable e importante que sea, no debemos hacer de estos una excusa de nuestro deber para con Dios. Esa es la lección principal. Si el pariente más cercano y querido que tenemos en el mundo se interpone en nuestro camino para apartarnos de Cristo, es necesario que tengamos un celo que nos haga olvidar al padre y a la madre, como lo hizo Leví, por ejemplo, en Deuteronomio 33:9. Este discípulo fue llamado a ser un propagador de la verdad y por lo tanto no debe enredarse en los asuntos de este mundo, según de Timoteo 2:4. No se deben admitir excusas contra una obediencia presente al llamado de Cristo, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Cuando nosotros damos una excusa y pensamos que convencimos al Señor con nuestra excusa, en realidad estamos completamente equivocados. Ahora, hay una segunda parte, y esta es la parte, digamos, lo primero que dijimos es la parte donde el Señor está develando lo que hay en el corazón de Él. Y hay una segunda parte de la respuesta de Jesús, que es, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Eso es imperativo. Este es un deber trascendente y nada puede competir con la importancia de esta labor, porque esto es sembrar para lo eterno y lo único que va a permanecer de todo lo que hagamos en la tierra es aquello que apunta a lo eterno. Hay muchos de ustedes, alguien escribió esto, hay muchos de ustedes que están ocupados en ocupaciones legítimas y se dedican en diversos grados a diversas formas de bien, afectando la condición secular de las personas que nos rodean. Permítanme sugerirles, dice esta persona, dejen que los muertos se entierren a sus muertos y tú predica el Evangelio. El primer negocio de un hombre cristiano es dar testimonio de Jesucristo, es mostrar a otros que Jesucristo es la respuesta a sus preguntas más inquietantes, más profundas y más trascendentes. Que si no encuentran a Cristo, no encuentran nada. Y si se van sin Cristo, se van a la perdición eterna. Este es el deber más importante que tenemos y que está por sobre cualquier otro deber. Ninguna cantidad de diligencia que podamos dar en ocuparnos legítimamente por el bien de los demás nos absorberá de este deber de testificar de Jesucristo. Alguien puede decir, pero si estoy tan ocupado en estas otras cosas, bueno, esas otras cosas tienen menos importancia que seguir a Cristo. Quiero terminar con estas tres sígueme que voy a mencionar enseguida. Yo creo que muchas veces nosotros pasamos por la Biblia y decimos, mira, aquí dice el Señor, sígueme, pero pocas veces pensamos en el significado de eso y en la aplicación de eso para nuestra vida. ¿Qué sentido tiene lo que Jesús dijo? ¿Con qué autoridad lo dice? ¿Y con qué, pertinencia lo dice? Y la verdad es que este sígueme tiene que estar resonando todo el tiempo en nuestros oídos porque de eso se trata ser cristiano, de seguir a Cristo en definitiva, ¿o no? De hecho, por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo. Pero ¿qué es lo que significa? Hemos visto algunas cosas en relación con el ejemplo de este hombre, pero hay tres cosas que alguien apuntó y me parece importante poder compartirlas a modo de conclusión. Sígueme, dice Cristo, ¿por qué? Porque yo soy la vida. Yo soy la vida. Y ustedes buscan la vida y no la encontrarán sino en mí. Si no me sigues, estás muerto. Y estarás muerto eternamente. Por tanto, sígueme porque yo soy la vida. Tú tienes la muerte, pero yo te ofrezco la vida. Mientras te detengas allí en los deberes que tienen que ver con las cosas intrascendentes y mortales de esta tierra, entonces no harás más que buscar entre los muertos al que vive.
deja que los muertos se entierren a sus muertos. Es una forma de decir, deja que las personas de esta tierra que no viven para las cosas trascendentes se preocupen de las cosas temporales, pero tú preocúpate de lo eterno. Porque si estás en mí y me sigues, tienes la vida. Y si tienes la vida, entonces preocúpate de transmitir el mensaje que da vida a otro. Segundo, sígueme. Tú buscas el amor y aquí no encuentras ese amor que tanto quisieras tener. Recuerden, 1 Corintios 13, que es, cuando uno lee eso dice, pero eso no existe, ¿verdad? Porque es la perfección del amor. Bueno, si tú buscas eso, no lo vas a encontrar tampoco en este sistema de cosas. Pero el que te amó antes de la fundación del mundo, por lo cual vino y entregó su vida por ti, si tú lo sigues, ahí encuentras ese amor. Hay un himno que dice, nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Eso es, nadie pudo amarme como Cristo. Entonces el punto es, si me sigues vas a encontrar ese amor incondicional, ese amor que no te exige una cosa u otra, ese amor que lo entregó todo por ti. Así como sígueme, si estás muerto vas a tener vida porque yo soy la vida, así si necesitas ese amor extraordinario e incondicional, lo encuentras en mí porque yo te amé de esa manera. Tercero, sígueme porque yo no soy solo la vida, no soy solo amor, porque cierto, eso es lo que dice la Biblia, que es el Señor también, sino soy el camino a la vida. Siguiéndome entonces, no dejará tras de ti meras afecciones muertas. Te llevarás, te elevas, quiero decir, al verdadero reino de los afectos, al cielo que permanece para siempre. Debes entonces seguirme porque yo soy la vida, debes seguirme porque yo te amo incondicionalmente y debes seguirme porque yo soy el camino. Y eso significa que yo te voy a llevar a la gloria eterna. Ahora, alguna persona que no conoce al Señor dice, bueno, pero primero voy a hacer esto otro, pero primero voy a hacer esto otro. Son excusas y el Señor conoce que son excusas. Cuando Él dice, sígueme, lo seguimos ahora. De lo contrario, capaz que no habrá una nueva oportunidad de hacerlo, ¿verdad? El Señor nos ayude también a poder entender lo que significa el discipulado y que nuestras prioridades sean las correctas, donde Cristo siempre sea primero en nuestra vida. Padre, muchas gracias por darnos estos grandes privilegios, Señor, de poder reunirnos en tu nombre a través de tu palabra, alrededor de tu palabra para ser instruidos por ti. Gracias por lo que tú eres. En definitiva, quién eres tú es lo que determina la razón por la cual demandas lo que demandas para nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros al habernos amado, habernos dado vida cuando estábamos muertos y también llevarnos por ese camino glorioso hacia la Canaán celestial. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.